Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Felipe Cardona de Bwin Racing. ¿Cómo están? Qué pena la hora, llegué un poquito tarde. Eh, hola, hola. ¿Hay alguien ahí que me esté viendo en este momento? Bueno, ¿cómo están? Como les digo, soy Juan Felipe Cardona de Patines Bwin. Nuestra página es bwinracing.com. Como les había prometido desde el día de ayer, hoy les voy a hablar. Estoy recibiendo acá a Castillo Costa Juan Pablo Pérez Vargas, Sacramento Lucas, Castillo, bueno, Juan Pablo Pérez. Acá los estoy viendo por Instagram, en Facebook. ¿Quién hay en Facebook? Hola, hola. Salúdenme por acá, por favor. ¿De dónde me están? ¿De dónde se conectaron? Andrea, ¿cómo estás? Hola. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre fibras, todo lo que tenga que ver con fibras para las botas de los patines profesionales de velocidad. Ok. Comencemos. Prepárense porque esto es una información que pocos saben y que estoy seguro que les va a gustar bastante. Ok. Bueno, técnicas de fabricación de las fibras, de las botas como tal. Ok. Como ustedes saben, yo soy ingeniero mecánico, soy especialista en fibras, tanto de fibra de vidrio como fibra de carbono. Ese es mi fuerte, digámoslo así. La tesis de universidad. De hecho, yo sé hacer botas para patines en línea. Eh, Les cuento más o menos la historia. Yo terminé, terminé la carrera en el 2001, pero desde el 97-98 comencé a hacer la tesis. Siempre fue larguita la tesis, pero valió la pena. ¿Qué pasó? En la universidad a mí me propusieron un tema para hacer la tesis, que era sobre plástico reforzado. Yo no sabía que era un plástico reforzado, no tenía ni idea. Resulta que los plásticos reforzados son, o los composites. ¿Qué significa un composite, un plástico reforzado? Es la unión de dos materiales. En el caso de fibra de vidrio, fibra de carbono, es la unión de resina, una resina sintética y una fibra. ¿Ok? Entonces, en resinas hay muchas resinas. Y en fibras hay muchas fibras. Y en técnicas de fabricación como tal, hay muchas técnicas de fabricación. Entonces, les voy a explicar un poquitico de esto. Pues no quiero ser muy técnico ni elevarme mucho, pero quiero que conozcan más o menos el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú unes una resina con una fibra, hay una adherencia, o digámoslo así, la fibra se moja con la resina. Y al endurecerse la resina, eso genera un nuevo material. Digámoslo así, cada uno por aparte son materiales diferentes, pero al juntarse generan un nuevo material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resina son dos componentes, un componente A, un componente B, que se mezclan y al endurecer, o sea, el catalizador y la resina. El catalizador es el que hace que se endurezca la resina, ¿cierto? Entonces hay resinas epóxicas, hay resinas de poliéster, hay resinas fenólicas, hay vinilester, hay resinas preimpregnadas, o sea, también hay fenólicas que ya vienen digámoslo así, las telas ya vienen preimpregnadas con esa resina y son telas que bueno, tienen un tratamiento especial, es bastante complejo eso. El caso es que cuando tú coges una resina y le echas el catalizador, eso tiene un tiempo de procesamiento, digámoslo así, de catalización, que varía dependiendo de la resina. Para epóxicas es más largo, para poliéster es más corto. Bueno, el caso es que cuando tú mezclas ya esa resina preparada, le echas a las telas la resina, eso se endurece y genera un material nuevo.
un material, eso es lo que llamamos como fibra de vidrio o fibra de carbono. Todo el mundo le dice, pero realmente es un composite, eso, o sea, es una composición de dos materiales diferentes. Las resinas son sintéticas, el poliéster, la epóxica son resinas que cada una tiene su naturaleza química como tal. Pero bueno, eso no importa. Aquí lo que nos importa es que lo que les importa a ustedes es conocer la fibra. Esto es una fibra de carbono. Miren, esto es una tela de carbono. Es una telita, simplemente. Esto es fibra de vidrio, tela Bolan, digámoslo así se llama. Esto es mat de fibra de vidrio. También ambas son fibra de vidrio, pero miren que las dos vienen en aglomeraciones distintas. Este es un tejido y esta es una aglomeración de fibra de vidrio. Es diferente, pero ambas son fibra de vidrio. La diferencia es que cada una aporta características mecánicas al compuesto diferente. ¿Ok? Entonces estas funcionan muy bien a tracción, digámoslo así, porque es un tejido, entonces hay combinaciones de este tejido con este tejido, o tú puedes combinar carbono con este fibra de vidrio. Bueno, puedes hacer muchas combinaciones para generar el compuesto o el material para el cual esté diseñado, ¿cierto? Entonces, en patinaje, lo que utilizamos mucho y que ustedes ven normalmente es la fibra de carbono. Esta capita casi siempre la ves afuera, pero resulta que por dentro hay muchas veces que traes fibra de vidrio y simplemente le ponen la capita acá. Le echan la resina, esto se endurece y tú simplemente siempre vas a ver exteriormente es esta capa de fibra de carbono. ¿Ok? Bueno, les recuerdo a todos los que apenas están llegando, está John Jairo Salgado, Camila, Andrea. Bueno, hola a todos, me encanta verlos, saludarlos. Todos estos videos van a quedar grabados en YouTube también, van a quedar grabados en Facebook y los voy a subir también en la página. Voy a poner una pestañita que se llama Vivo en Vivo y ahí voy a grabar, pues voy a montar ahí todos los videos que esté grabando. Ya el lunes hablamos de hormas, ayer hablamos de diseños y hoy vamos a hablar de fibras. Bueno, continúo con esta información. Entonces, cuando ya se seca el material, o sea, tú le das la horma a las fibras de diferentes formas. Hay bastantes formas de darle forma a estas fibras, entonces tú lo puedes hacer con varias técnicas. Una es simplemente echándole la resina y esperando a que se seque, ¿cierto? Pero obviamente el porcentaje de resina va a ser muy alto en estas telas y va a hacer que el material quede muy pesado, ¿cierto? Entonces de lo que se trata cuando hablamos de fibra de vidrio y fibra de carbono, si ustedes conocen esas carcasas, digámoslo así, de los carros de los Fórmula 1, los Fórmula 1 son hechos de fibra de carbono, inclusive hasta los chasis. El chasis de esos carros es hecho de fibra de carbono. Hay muchas capas de fibra de carbono, hay muchos tipos de fibras de carbono, hay muchos tipos de fibras de vidrio, hay miles de tejidos, de gramajes. Ahí vienen solo los hilos también, venden solo los hilos. Pueden vender un rollo inclusive de fibra de carbono o de fibra de vidrio, eso sirve para muchas cosas. Viene en polvo, los polvos como tal se utilizan para hacer masillas, para hacer inyección de plástico. Tú puedes ver en la industria que cogen un polipropileno o un nylon y le echan el polvo de fibra de vidrio o de fibra de carbono y lo inyectan. Eso es tecnología ya industrial, pues es bastante alta, digámoslo así. Pero bueno, en patinaje se utilizan son estos tejidos. Hay muchos tejidos, como les dije. Entonces, bueno, la forma de hacer, la técnica de moldeo de estas fibras varía dependiendo de cómo lo quieras. Entonces, si tú lo haces así,
al aire libre y le echas resina o una brochita y lo mojas y lo dejas secar, pues eso se endurece y queda con mucho porcentaje de resina. Pero si tú le aplicas presión a ese compuesto y lo dejas secar con presión, el porcentaje de resina baja y el material queda mucho más liviano. Entonces, ¿de qué se trata? De que la resistencia al material que estás creando con la unión de esos dos materiales por aparte, que es fibra y resina, estás creando un tercer material de la unión de los dos. Entonces, entre menos porcentaje de resina quede ese material, pues ese material va a quedar con mucha mayor resistencia a la tracción, digámoslo así. O sea, tú puedes alcanzar, les doy un ejemplo, si yo cojo estas tres telas y las mojo, así simplemente con resina y con brochita y las dejo secar, el espesor va a quedar más o menos, un ejemplo, de 5 milímetros. Pero si ustedes llegan y estripan eso y le sacan todos los excesos de resina, todo el aire, las burbujas y todo eso, eso hace que el material quede mucho más delgado, obviamente, puede quedar de 3 milímetros, no sé, es un ejemplo. No es, ambas pueden tener la misma resistencia, pero el peso de la segunda opción, cuando le aplicas presión y calor, queda mucho más delgado y mucho más fino. Entonces, bueno, cuando fabricamos botas, tratamos de encontrar de crear el mejor material con el menor peso posible. Entonces, ¿qué me permite eso? Por ejemplo, la fibra de carbono es una fibra que tiene mucha resistencia a la tracción y la fibra de vidrio es una fibra que tiene mucha resistencia a la compresión. Entonces, cuando tú haces una bota full fibra de carbono, yo les había dicho ayer que la densidad, digámoslo así, el peso de la fibra de carbono es mucho menor. Si tú llenas un vaso de fibra de carbono, ese vaso te pesa 160 gramos y si lo llenas de fibra de vidrio te pesa 270 gramos. Ejemplo, esa es la diferencia en peso. Entonces imagínate que tú lamines una bota full fibra de carbono y fuera de eso le apliques calor y presión, pues tú estás diseñando un material que queda mucho más liviano. Y de eso se tratan las botas de alto rendimiento de patinaje de velocidad, que son materiales que quedan muy, muy, muy livianos, con mucha resistencia mecánica. Bueno, la forma de moldeo es tú puedes coger el pie, tú puedes coger este pie, un yeso, y lo puedes forrar. Lo puedes forrar simplemente, ponerle los acolchonados y tirar encima la fibra. Y le puedes aplicar presión y le puedes aplicar calor. Así se fabrican las botas a molde. ¿Ok? Porque todo eso queda con una horma. Las botas a molde, por eso quedan tan exactas, porque todo es en la misma, digámoslo así, como una sola pieza. Se fabrica la bota, eso se llama monococo. O sea, todo desde adentro hasta afuera se va haciendo por capas. O sea, tú primero forras, luego pones los acolchonados, luego pones las bases, luego pones las fibras, les das calor y presión para que forme y se pegue todo esto súper bien y luego continúas con la capellada. Esa es una técnica de fabricación de botas, es una. Hay otra técnica que es donde tú fabricas la fibra por un lado y luego la ensamblas esa fibra con la horma. Eso se llama, este se llama monococo. Esta es una fibra en dos etapas, que es la fibra por un lado y el corte por el otro. Tú puedes montar todo el corte completico acá, en esta horma. Esta es una horma de polipropileno, una bota estándar, y este es un yeso común, ¿cierto? Entonces, estas hormas son estándar. Tú puedes montar todo el corte acá y luego simplemente montarle esta fibra al corte. Ensamblas, quitas la horma y queda la bota. En cambio, esta toda se fabricó en una sola pieza. O sea, no hay un molde para generar la fibra como tal, no, por aparte. Esta tiene un molde aparte para hacer la fibra. En cambio, la otra, este es el mismo molde para hacer el cuero y para hacer la fibra. ¿Sí me entiendes?
Esa es como la gran diferencia en las técnicas de fabricación de las botas. Bueno, esas fibras, supongamos que ya laminamos, ya se endureció la resina, ya salió esto. Estas fibras como tal, pues quedan muy finas, dependiendo, esto pues el común de la gente prueba las fibras así, haciéndole esta presión a las botas, y ahí saben si la bota es blandita o es dura. Esto lo da es la cantidad de capas de vidrio o de carbono que tenga la bota. Entonces, entre más capas tenga, pues la bota se vuelve más resistente, más rígida, o se vuelve más endeble. Entonces hay botas que son muy livianas, tienen muy poquitas capas, pero no son tan resistentes. Yo les voy a dar un ejemplo. En ciclismo como tal, los ciclistas de velocidad utilizan unos marcos de su bicicleta, unos marcos de carbono con muchas más capas, porque los ciclistas son muy corpulentos, muy grandes. Entonces ellos aplican mucha presión y mucha fuerza cuando están en pruebas de velocidad. La bicicleta necesita que les aguante todos esos esfuerzos. Entonces, lo que no sucede en pruebas de fondo, en pruebas largas. Los ciclistas utilizan marcos más livianos, un poco más flexibles, que les permita resistir más las pruebas largas. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el detalle con las fibras. En patinaje, este concepto no se ha manejado tanto, pero se debería manejar. O sea, los patinadores de velocidad deberían utilizar unas botas más rígidas que les permita aplicarle mucha más presión y mucha más velocidad al momento de patinar. Y los patinadores fondistas, algo más dócil, igual que en ciclismo. Entonces, nada, básicamente es eso. Ahora, hay fibras que fuera de utilizar las capas de fibra, les ponen unos materiales que son termoplásticos en la parte de los tobillos. Esos materiales pues hace parte del compuesto que se fabricó. Entonces se fabrica ese compuesto incluyendo ese material termoplástico en los tobillos. ¿Para qué? Para poder termoformar un poco mejor los tobillos. Voy a hablar de la termoformada como tal. ¿Qué es lo que pasa con la termoformada? Que mucha gente me pregunta. Y es que las resinas, cuando tú le aplicas calor y presión, calor a una fibra acá, esa resina después de los 100 grados, más o menos cuando uno supera los 100 grados, empieza como a debilitarse, como a volverse otra vez blandita. Eso sucede en las resinas de poliéster, en las vinilester, en las epóxicas, en todas esas. Entonces, yo podría decir, o sea, ya me lo han preguntado, que si todas las botas se pueden termoformar. Sí, todas se pueden termoformar. Y es por eso, porque todas son fabricadas con resina. Cualquiera de estas resinas se pueden termoformar, ¿cierto? Entonces, igual si es poliéster, si es epóxica, si es viniles, lo que sea, si tú la calientas y la superas más de 100 grados, eso ya empieza a debilitarse. Entonces, ese es, digámoslo así, un tip que les doy porque no todo el mundo sabe eso. Lo que les digo del material, normalmente ponen un termoplástico acá. No, las resinas son termoestables, o sea que no se reciclan en la misma función. ¿Sí me entiendes? No es lo mismo un termoplástico que tú puedes derretir otra vez y hacer la misma pieza otra vez. Un termoestable no. Un termoestable es que si vos dañas esa pieza, la derretís, pues hipotéticamente sí, no se puede utilizar otra vez en el mismo uso. Eso es un termoestable. Entonces, los termoplásticos como los polipropileno, esto es hecho de polipropileno. Esto, si yo quisiera, podría volverlo a picar y volver a inyectar otra pieza de estas. Esto es un termoplástico. Entonces, le ponen a esto, lo que les iba a decir, le ponen un termoplástico en conjunto con el termoestable, pues con este material que se generó,
para que se pueda calentar y deformar más fácil. Eso hacen algunas marcas. La bota queda más pesada, pero tiene la posibilidad de deformarse mejor. Bueno, ¿qué más les cuento? Las combinaciones de vidrio y carbono son las más comunes. O sea, recuerden, las botas en fibra de carbono son las que utilizan los patinadores de alto rendimiento, porque este material vale casi 5 veces más que este. Y este, que no es tejido, es más barato inclusive que este vidrio tejido. Entonces hay muchos tipos de vidrios, hay muchos tipos de carbonos, hay muchos tipos de resinas. Hay resinas, por ejemplo, la resina epóxica vale casi 5 veces más que la resina de poliéster. Hay vinilester y hay fenólicas que su precio se acerca mucho a la epóxica, es un poco más económica, pero se acerca. Entonces, eso es muy importante que lo sepan, en el sentido de que, por ejemplo, esta bota es con epóxica. La epóxica es la mejor resina que hay para la fabricación de botas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si tú le metes la uña no se raya, digámoslo así, no se raya tan fácil. Si tú coges una bota fabricada con poliéster y le metes la uña, no tiene tan buena resistencia al rayado como lo tiene una resina epóxica. Ok, hay resinas, hay fibras, eso les iba a decir ahorita, hay fibras que ya vienen preimpregnadas con resina, son fibras preimpregnadas. Entonces ya viene preimpregnada de resina epóxica o de vinilester o de fenólicas. Bueno, eso viene en unos rollos que hay que transportarlos refrigerados. ¿Sí me entiende? Eso ya viene preimpregnado. Simplemente cuando uno va a fabricar, saca el pedazo que necesite, lo corte, y al aplicarle calor y presión, la resina reacciona. O sea, no necesitan mezclar componente A con componente B, catalizarlo así, ni nada, no, sino que esas ya reaccionan es con el calor y la presión. Entonces son procesos de fabricación de mucha más tecnología y más exigentes, y exigen moldes que resistan el calor y la presión. Entonces normalmente esos moldes son hechos en CNC. CNC es control numérico, son unas máquinas que funcionan. Tú diseñas en el computador y le mandas la información al computador, el computador la manda a la máquina y la máquina la procesa y sacan esos moldes en CNC. Esos moldes son los que se utilizan para hacer rines de bicicleta, marcos de bicicleta. Y esas piezas son hechas los moldes son hechos en CNC y se utilizan fibras preimpregnadas. Bueno, por ahora no sé si me estoy elevando mucho, disculpen, yo soy ingeniero mecánico, estoy tratando como de bajarme un poquito como al lenguaje popular más común, hago todo lo posible, pero bueno, la idea, hola Julián Rivera, Isabel Cristina Gutiérrez, ¿cómo estás? Luz Vitar, bueno, no, acá estoy viendo caras nuevas, Ávila, a Valentina, hola, ¿cómo estás? Bueno, sigamos. Ya hablamos de las fibras, de las resinas, del compuesto que se genera. Voy a hablarles un poquito de los materiales de las platinas, ¿les parece? Estas platinas es muy importante, yo diría que de las cosas más importantes que tiene una bota son las platinas. ¿Por qué? Porque si la platina no está bien adherida a la fibra, si no hay un anclaje perfecto entre la resina, entre la platina y la fibra, pues simplemente la platina tiende a salirse de la fibra por la presión que tiene. Recuerden que el chasis viene montado acá y esto uno hace bastante presión para un lado para el otro mientras patina. Entonces es muy importante eso, porque si no está bien agarrado ese conjunto a la fibra, pues se va a salir la platina. Entonces hay muchos tipos de anclaje entre la platina y la fibra. Hay fabricantes que no les interesa tanto ese anclaje. Por ejemplo, para nosotros es un medio
secreto industrial de cómo hacemos ese anclaje. Pero, pero nada, simplemente pues no es tan, digámoslo así, no es algo que no puedan saber. Simplemente cómo se hace, simplemente la platina tiene una canal, esa canal es la que permite que haya un buen anclaje entre la resina y la fibra, ¿cierto? Y se utilizan unos hilos y unas cosas especiales para que quede bien agarrada la platina de la fibra, y unas masillas pues también especiales. ¿Qué más les cuento? Las platinas, estas platinas por ejemplo son hechas en duraluminio. Es el aluminio más duro, o sea, esos son aluminios. Cuando les vaya a hablar de chasis, les voy a hablar de este tema también. Y es los tipos de aluminios. Pero bueno, eso se los explico más adelante. La idea hoy es simplemente como mostrarles materiales y hablarles un poquito, que conozcan un poquito más al detalle la parte de la fibra. Entonces, estas platinas en duraluminio, las roscas, esta rosca simplemente se hace con machuelos. Los machuelos son unos aparaticos que abren el aluminio y hacen la rosca. Entonces ayer les hablé, por ejemplo, del 6x1, de los tornillos 6x1 y eso. Sí, se los hablé ayer, de la parte de diseño de las botas. Normalmente se utilizan roscas 6x1. Esta, por ejemplo, es una fibra, esta es fibra de vidrio con resina con platinas de duraluminio y trae 3 huecos. Está diseñada para niños, es gama económica. Y es por eso, porque es fibra de vidrio y trae muy poquitos huecos acá la platina. Ese es un detalle. ¿Qué más? Bueno, alguien me preguntaba precisamente hoy, me preguntaron, ¿todas las fibras se pueden termoformar? Yo pues no le quise responder para que viera el video y nos sirviera la respuesta pues, como para todos. Todas las fibras se pueden termoformar y se puede utilizar, que si se pueden meter el agua con vapor y todas se puede hacer el mismo procedimiento, no hay ningún problema. Recuerden que lo importante es superar, o sea, que supere los 100 grados para que la resina empiece a debilitarse un poquito. Eso es lo importante, sea que usted lo haga con secador, o sea que lo haga, bueno, hay gente, a mí la técnica que más me gusta es la del secador, porque es muy versátil, es muy fácil de utilizar el secador y hacerle presión. Es la que más me gusta. El respeto pues los que les guste la olla, meterlo en la bolsa, el baño María o meterlo en un horno, también se puede hacer, porque en ambos se está cumpliendo con la condición de que supere los 100 grados la resina. Lo que pasa es que alguna gente puntualiza, o sea, se salen esquemando la bota o no lo saben hacer, entonces es delicado. En cambio el secador me parece que es más fácil de manejar. Luz Vitar, ¿cómo estás? Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, las de Chevy, que ganó la primera medalla de oro mundial, las ganó con mis botas. Eso sí es verdad. Muchas gracias por el comentario. Bueno, les cuento, bueno, fuera de estas platinas, fuera de este tipo de platinas, están las platinas hay como un rielcito, y en ese rielcito hay una tuerca, y esa tuerca no es de aluminio, sino que es de acero, o de hierro, ¿cierto? O una combinación ferrosa, digámoslo así. Eso es muy importante, que sea una tuerca muy fina. Normalmente el acero o el hierro tiene una densidad mucho mayor a la de aluminio, entonces si la pieza es muy grande, pues la bota empieza a quedar más pesada. Entre más grande sea la platina, entre más grande sea todo, empieza a variar el peso de la bota. Entonces es muy importante que haya una combinación perfecta entre el tamaño de la platina y el tamaño es muy importante para que quede bien apoyado en el chasis. Pero si es demasiado grande, ya entonces la bota empieza a quedar muy pesada. Ahora, la altura de las platinas normalmente varía entre 6 milímetros a 12 milímetros. Hay fabricantes que les gustan. Si es muy delgadita, por ejemplo, la de 6 milímetros es demasiado bajita, entonces la bota queda demasiado bajita y tenés que poner mucho cuidado al momento de utilizar los tornillos, porque si te salen al otro lado, te va a matar este dolor acá, el tornillo salido.
¿Sí me entiende? Entonces, la que más se utiliza es la de 9 milímetros. Es la más común porque al momento de meter los tornillitos planos que venden, que son más comerciales, no vas a tener ese problema. Si empezás a bajarlo a 6 milímetros, ya ese tornillo tiene que ser más cortico. O si empezás a utilizar las platinas de 12 milímetros, ya empieza la bota a quedar muy pesada. Hay gente que utiliza las platinas, por ejemplo, atrás más alta que adelante. O sea, esos son juegos de diseño que los patinadores de alto rendimiento son muy sensibles a ese tipo de cambios. Entonces, si las platinas son muy bajitas, pues muy bueno porque van a estar más pegados al piso, pero tienen que poner mucho cuidado también con los filetes porque no va a tener tantos filetes, entonces el tornillo no va a entrar tanto. Bueno, esos son muchos detalles que hay que tener en cuenta. Les cuento que yo arranqué primero a hacer botas a molde, o sea, en mi historia como fabricante, primero empecé a hacer botas a molde, así en yeso. Entonces hacía la técnica de monococo, o sea, la técnica donde todo es en el mismo pie, siempre. Entonces yo tenía este yeso, forraba, tiraba la fibra encima y luego, ay, se me está. Disculpen un momentico, por favor. Bueno, sigo por acá, qué pena, es que Facebook se me cayó. Nada, entonces es más fácil hacer botas estándar que botas a molde. Las botas a molde son mucha mano de obra, es por eso, porque todo es por capas. En cambio, cuando tú haces una bota estándar, ya tienes molde para hacer la fibra y tienes el molde para hacer la capellada, lo haces por aparte y luego lo ensamblas en una sola pieza, ¿cierto? Entonces puedes tener más operarios por este lado haciendo la fibra y otros operarios haciendo la parte de la capellada. Entonces eso es algo que agiliza mucho el proceso. En cambio, cuando tenés botas así, fabricadas con monococo, es más largo el proceso, es más demorado, pero hay una gran ventaja y es que estas botas tienden a quedar más livianas, las que son monococos. Quedan más livianas, ¿por qué? Porque es que yo exprimo más la resina, queda más ajustado, no utilizo tantas pegas, las botas quedan más rígidas que las botas que son fabricadas en dos etapas. Ambas quedan muy buenas, pero yo sí me atrevería a decir que quedan más o menos 15%, por ahí 10-15% más livianas las que son fabricadas así. Si yo fuera a utilizar los mismos materiales de fabricación en esta o fabricación en esta, yo diría que esta queda un poquitico más liviana que la otra, por experiencia pues lo digo. ¿Cuál es mejor? No, pues las dos funcionan, las dos son muy buenas, yo fabrico de las dos maneras y nada, pues eso es como los detalles que hay que tener como en la fibra, ¿cierto? No sé si contéstenme ahí si les gustó, qué hace falta, tienen alguna pregunta, inquietud, por favor, no sé. Si de pronto se les ocurre alguna cosita, hagamos una cosa, me la escriben ahí en los comentarios y yo igual leo los comentarios y próximamente haré otro video y les respondo, listo. Bueno, no es nada más por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que mañana les voy a hablar no de fibras, sino de capelladas. Me voy a ir a los detalles de las capelladas como tal. Vamos a hablar de bucles, de correas, de cuellos, de materiales, todo ese tipo de cositas. Mañana se las aclaro, listo. Mucha suerte, me encanta verlos. Voy a leer acá las cositas. Hola, a partir de qué edad recomendable molde. Yo les hablé el primer video que hice el lunes, hablé de eso un poquito. A ver, aquí en resumen, ¿qué dije? Ojalá todo el mundo tuviera botas a molde porque es más cómodo, sobre todo para las personas que tienen problemas en los pies o que tienen deformaciones congénitas, o sea, que tienen
de nacimiento, el pie muy delgado o muy grueso, o problemas como que son muy pronadores o supinadores, pues, o sea, el pie tirado para adentro, para afuera, todos esos tipos de problemas, usted nunca va a encontrar una bota estándar que tenga esa forma esa horma. Entonces, cuando un pie es así, yo recomiendo más bien una bota multi. Es como mi recomendación. Y, y bueno, no. Gracias, Juan Pablo, mucha suerte. Y nada, estamos hablando. Mañana entonces a las 2 de la tarde les doy la charla sobre capelladas. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.